la voz mía? Profe, yo no entiendo mucho qué se refiere a monopolio. Ah, ok, pero sí se escuchó, sí se escucha lo que yo estoy hablando, ¿cierto? O sea, sí se entiende, o sea, por lo menos las frases. Sí, profe, sí se Sí, profe, entiende. se entiende bien, normal. Ah, bueno, perfecto. Bueno, hay varios tipos de monopolio. Monopolio es cuando, por ejemplo, una sola empresa es la que tiene el dominio o la oferta de un producto o un servicio. Claro, cuando tú tienes el dominio de un solo producto, de un solo servicio, sobre todo cuando es esencial para la economía, entonces tú tienes digamos, la potestad de asignar, por ejemplo, los precios. Entonces, por ejemplo, existen varios tipos de monopolio. Hay un monopolio, por ejemplo, natural, como por ejemplo los servicios públicos que suministran en una ciudad. Entonces, ¿qué pasa? En ese tipo de monopolios tiene que intervenir el Estado. Por ejemplo, el suministro de agua es un monopolio. Solamente lo oferta una empresa. ¿Qué empresa oferta el suministro de agua en Santa Marta? A ver, el que sepa, no sé. Cualquiera. El del agua, profe. Sí, el del agua, por ejemplo. El cualquiera, el No cualquiera. es Veolia. Veolia, vamos a decir que es Veolia, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que Veolia no puede asignar las tarifas de manera arbitraria. Aunque él sea solo el que distribuya el suministro del agua, teniendo la oportunidad de colocar cualquier tarifa, no lo puede hacer. Tiene que tener una regulación del gobierno. Es decir, no puede asignar tarifas de manera arbitraria. Entonces, por ejemplo, cuando existen monopolios, que es una falla del mercado en la economía, el gobierno entra a intervenir a través de políticas económicas. Entonces, vamos a colocar otro ejemplo de fallas del mercado. Por ejemplo, a otra falla del mercado se llaman las externalidades negativas. Y si no conoce el concepto, pues no importa, lo anota y después revisa qué es una externalidad. ¿Qué son externalidades? Las externalidades tienen que ver con la afectación que generan algunas empresas cuando, por ejemplo, hacen extracción desde el punto de vista industrial. Entonces, afectan las comunidades aledañas al lugar de extracción, de minerales, de energéticos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno entra ahí a hacer una regulación de tipo ambiental para hacer una compensación por esa afectación o por esa externalidad. Entonces viene todo el tema de regalías, todo el tema de responsabilidad social y todo. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno no asigna los recursos, pero cuando el mercado sufre fallas, el gobierno debe intervenir. ¿Para qué? Para salvaguardar los derechos, ¿cierto?, de todos los ciudadanos que en sí hacen parte del Estado. El Estado está conformado por ciudadanos, pero no es lo mismo Estado que gobierno, ¿vale? El gobierno es el de turno, el Estado somos todos. Entonces el gobierno tiene la misión o la función de intervenir cuando el mercado sufre fallas. Entonces, uno de los actores principales de la política económica es el gobierno. Lo voy a señalar acá para que sepan por dónde voy. Es el gobierno, ¿vale? El gobierno es un agente fundamental en la política económica, ¿vale? Pero ¿qué es la política económica? Es el ejercicio deliberado de los poderes legítimos del Estado. Es decir, ¿qué hace la política económica? Cumple funciones para salvaguardar los derechos de las personas, ¿vale? Pero también para garantizar que todos tengamos un bienestar. Ojo, en teoría, ¿no? Porque usted podría definir o percibir que la política económica es ineficiente, pero eso sería otro tema. Otro agente de la política económica es los instrumentos. Es decir, hay instrumentos de política económica. Nosotros hoy vamos a hablar de un instrumento de la política económica que se llama política fiscal. Entonces, hay 4 instrumentos, digamos 4 instrumentos por lo menos en esta bibliografía que son los más comunes, que son políticas fiscales, lo estoy señalando aquí con el mouse, no sé si se demore, pero igual lo estoy señalando. Políticas monetarias, ¿cierto? Entonces, abro un paréntesis. Las políticas fiscales tienen que ver específicamente con el gobierno. Es decir, el gobierno es quien se encarga de hacer la política fiscal. La política fiscal tiene que ver con el fisco, con la hacienda, con la plata, ¿vale? Con el presupuesto. Por eso se llama fiscal.
Y la política monetaria tiene que ver, como bien lo dice la naturaleza de la palabra, con el dinero, con las finanzas. A diferencia de la política fiscal, la política monetaria es administrada por el Banco de la República. Pero también hay políticas cambiarias y también hay políticas coadyuvantes. Las políticas cambiarias tienen que ver específicamente con la relación con el extranjero. Tiene que ver con la balanza de pagos. Tiene que ver con las exportaciones y las importaciones, que a la larga terminan siendo importantes para el crecimiento económico de un país. Ahora, digamos, otro aspecto, otro elemento importante de la política económica son sus objetivos. Los objetivos de la política económica. Y aquí tenemos unos cuantos, ¿vale? Y vamos a hablar brevemente de estos objetivos. Entonces, el primer objetivo que encontramos aquí en esta bibliografía que se llama Aula de Economía es que la política económica persigue el crecimiento y el desarrollo económico. Pero ojo con esto, no es lo mismo crecimiento que desarrollo, ¿vale? El crecimiento se mide a través de qué método. A ver, los que vimos cuentas nacionales. A través del PIB. Profe. Perfecto, a través del PIB. Entonces, ¿cómo podemos determinar que un país crece? A través de su producción. Si un país produce más, se puede decir que un país crece más. Ojo, en términos económicos, más no necesariamente en términos de bienestar. ¿Por qué? Porque una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse. Yo estoy seguro que usted ha escuchado la palabra países desarrollados o en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque esos países tienen unas características fundamentales. ¿Cuándo se dice que un país está en desarrollo? A ver, cualquiera puede opinar. Profe, no ese es el que tiene el desarrollo económico, no es el que tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Perfecto, claro que sí. El desarrollo tiene que ver con las condiciones de vida. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones de vida que hacen que una persona tenga más o menos bienestar? Por ejemplo, la salud, la educación, la justicia, ¿cierto? El acceso a los servicios públicos, etcétera. Entonces, un país puede crecer, por ejemplo, nosotros vamos a ver un documento ahora donde nos vamos a dar cuenta que Colombia venía creciendo antes de la pandemia a tasas importantes, lo que no significa necesariamente que Colombia había venido desarrollándose. Por ejemplo, un indicador de desarrollo fundamental es la educación. Entonces yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿usted sabe si en Colombia hay educación universal? En otras palabras, ¿usted sabe si en Colombia todas las personas estudian? No, No, profe. profe. No, profe. Ok, perfecto. No, la respuesta es no. Y nos vamos a dar cuenta en el documento de política multidimensional cuando lleguemos allá. Nos vamos a dar cuenta que Colombia tiene altas tasas de analfabetismo, sobre todo por regiones. Ahora, cuando decimos analfabetismo, nos referimos a que muchos niños no estudian. En Colombia pasa eso. Ahora, no podemos decir que Colombia es un país en desarrollo cuando todavía tenemos altas tasas de analfabetismo o desescolarización, incluso de extraedad. Entonces, pilas, que un país que se dice que se está desarrollando o que tiene un desarrollo óptimo o que tiene altos niveles de desarrollo, es un país que tiene un alto grado de educación. ¿Por qué? Porque a la larga, chicos, lo que más determina en las condiciones de vida de un país es la productividad. ¿Y quién es más productivo? ¿Quién estudia o quién no estudia? El que estudia. El que Claro estudia. claro, el que estudia. Y la respuesta es básica. ¿Por qué usted está en la universidad o por qué usted está viendo clasecita? Porque usted entiende que hay un sistema que dice que si usted estudia, eventualmente, ojo, eventualmente, hay una relación directa con su nivel de ingresos. ¿O no? A ver, voy a ponerlo en otros términos. Hay una relación directa entre el estudio y la renta. Es decir, usted tiene expectativas de que si estudia, tiene más renta, aunque Luna diría, no, pero el estudio no determina mi nivel de éxito en la vida. No, claro, por supuesto que no. Hay muchas personas que no estudian y tienen mucha plata, pero ojo,
el sistema nos dice, y por eso usted está en la universidad, que hay una relación entre la cualificación y el nivel de renta. Como también hay una relación directa entre el trabajo infantil y los ingresos constantes. Es decir, se puede entender que hay una relación entre no estudiar y que sus ingresos sean constantes en el tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso que usted estudia. Ahora, los países que tienen una educación de mucha más calidad y además de mucho más accesibilidad, entonces se considera que son países mucho más productivos. Ahora, la productividad es la que hace que los países sean desarrollados. En Colombia, muchas personas no estudian, unas personas no tienen acceso a servicios públicos, por ejemplo, muchas personas no tienen acceso a la salud, muchas personas no tienen acceso a la recreación, y bueno, no tienen acceso a muchas vainas, lo que hace que seamos solamente una economía emergente, pero no seamos una economía desarrollada. Para redondear un poco, podemos decir también que un país puede crecer sin desarrollarse, pero no puede desarrollarse sin crecer. ¿Por qué? Porque el desarrollo cuesta platica, el desarrollo es costoso. Y en Colombia, tristemente, hay una distribución de la renta o de la riqueza de manera ineficiente, y eso lo vamos a ver en curva de Lorenz. Nos vamos a dar cuenta que la distribución o redistribución de la renta en Colombia es inequitativa, lo que hace que haya concentración de riqueza, es decir, que cada día las personas que tengan más y las personas que no tienen tengan menos o no tengan nada. Y naturalmente es un problema estructural que no nos permite de alguna manera que haya desarrollo. Ahora, un objetivo de la política económica es el crecimiento, pero además el desarrollo. Por lo menos es un propósito. En la realidad, ya nosotros definiremos si la política económica es o no es eficiente en un país como Colombia. Otro objetivo de la política económica es el pleno empleo. No sé si me confirman si estamos viéndolo aquí en la pantallita. Sí, profe. Sí, profe. Ok, ¿qué es el pleno empleo? ¿Qué es esta vaina? Es cuando todas las personas encuentran dónde engancharse laboralmente, ojo, pero no solamente dónde engancharse, sino que encuentran el empleo que quieren. Es decir, que encuentran la actividad económica que desean. Por ejemplo, podríamos decir que si usted estudió arquitectura, ¿cierto? Va a encontrar una actividad económica donde pueda desarrollar los conocimientos adquiridos en su nivel de formación. En Colombia pasa un fenómeno exactamente contrario, y es que eventualmente cuando las personas estudian una carrera profesional, muchas no encuentran, muchas encuentran una actividad económica que desempeñarse, pero no la que quieren. Entonces ahí no hay un principio de pleno empleo. De hecho, el pleno empleo es una gran ilusión, ¿no? O sea, puede que exista en algunos países, claro que sí, pero difícilmente en las economías emergentes. Ahora, un objetivo de la política económica es llegar a pleno empleo, pero antes de llegar al pleno empleo tiene que haber un crecimiento económico sostenible, que lo vamos a ver en política fiscal. Entonces, aquí viene también un objetivo de la política económica que tiene que ver con el corazón de la macro que nosotros vemos, de la macro 1, que tiene que ver con inflación y desempleo. Entonces, la estabilidad de los precios es otro objetivo de la política económica, específicamente de la política monetaria. ¿Vale? Acuérdense que hay instrumentos. Un instrumento es la política monetaria. Entonces, la política monetaria tiene como principal objetivo la estabilidad de los precios. Ojo, no que no aumenten los precios, sino que sean estables, ¿vale? Porque la inflación no se puede estigmatizar. La inflación no es un fenómeno negativo. Lo que es un fenómeno negativo es que haya una inflación galopante o una hiperinflación. Pero recuerden que para los empresarios y para los oferentes es importantísimo que los precios aumenten en el ciclo de la economía. Muy bien. Y aquí vamos ya con otro objetivo de la política económica que tiene que ver específicamente con los temas de pobreza. Entonces, miren, otro de los objetivos es la distribución de la renta y de la riqueza. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia hay concentración de riqueza. No solamente en Colombia, En las regiones de Colombia, en las ciudades, hay concentración de riqueza. Hay escenarios donde nosotros podemos darnos cuenta de que
de que la producción está en manos de ciertas personas y que los demás nada más trabajamos para ellas, ¿cierto? Eventualmente. Y bueno, cuando en un país como Colombia nosotros nos dedicamos a solamente emplearnos, resulta y pasa que en Colombia no hay salarios de eficiencia. Es decir, en Colombia, hombre, voy a tratar de hablar de manera más castiza. Que no haya salarios de eficiencia quiere decir que a las personas no les alcanzan la plata o el dinero que se gana o la renta para satisfacer sus necesidades básicas y sus necesidades y sus otras necesidades. En Colombia hay unos salarios que están estipulados específicamente para que seamos pobres o para que nos endeudemos todo el tiempo. Digamos que eso es una realidad, a menos que usted haga un concurso con el Estado y haga o quede en un puesto de carrera donde sí hay salarios de eficiencia. Por eso usted va a ver, abro paréntesis, la coyuntura económica de estas semanas, y es que la gente se inscribe para hacer exámenes con la DIAN, como la semana pasada, o como yo que voy a hacer examen para municipios priorizados el domingo, o como yo que voy a hacer otro examen para Distrito Capital en Bogotá. O sea, las personas, cuando no son empresarios, ¿cierto? Los que son empresarios, pues chévere, buscan salarios de eficiencia. Lo que pasa es que en Colombia solo hay salarios de eficiencia cuando se trabaja con el Estado. Los salarios del sector privado, específicamente para la clase médica, la clase baja, no son salarios de eficiencia. Eso lo que denota es que no hay una distribución de la riqueza o de la renta equitativa. Es decir, mucho porcentaje de la población percibe poco porcentaje de la renta. Por ejemplo, en Colombia pasaba lo siguiente. En Colombia pasaba que el 10% de la población percibía el 60% de la renta. Oído, el 10% de la población percibía el 60% de la renta. Y el otro 90% de la población solo percibía el 40%, y la distribución de ese 40% se hacía de manera inequitativa. Es decir, que podemos decir, y lo vamos a comprobar cuando veamos pobreza, que en Colombia entre los pobres hay pobres. Es decir, hay pobreza extrema, y realmente la palabra es pobreza extrema o niveles de indigencia. No confundiendo la indigencia con habitante de calle. Una cosa es indigencia, una cosa es una línea de indigencia y otra cosa es un habitante de calle. Muy bien, y otro objetivo de la política económica es equilibrar la balanza de pagos, ¿vale? Que, por ejemplo, esto tiene que ver con la tasa de cambio, esto tiene que ver con las reservas internacionales, esto tiene que ver con la paridad de poder adquisitivo, esto tiene que ver con la paridad de las tasas de interés, esto tiene que ver con toda la política exterior, ¿cierto? Que nosotros veríamos, si veríamos macro 2 o macro 3, en economía abierta, pero bueno, nosotros no vamos a alcanzar a ver economía abierta. ¿Listo? Entonces, nada, digamos que esos son los objetivos de la política económica, solamente para tenerlos como referencia. El tema que nos invita hoy es el tema de política fiscal. Yo se los pasé en un link de Girepa que me parece que lo tiene bien desglosado. No sé si ustedes lo revisaron. Sí, profe. ¿Sí lo revisaron? Perfecto, Sí, muy bien. Ok, en el chat le coloqué varias vainas, ¿vale? Varias vainas. Puedo decir vainas, ¿cierto? No hay problema, ¿cierto? Ok. Vamos a ver si encuentro una presentación que esté un poco más amplia. Aquí, creo que es aquí. Ok, muy bien. ¿Están conmigo donde dice política fiscal en una presentación? Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Ok, Sí, esa presentación ya la tienen en el chat. También tienen un documento de la Universidad de AFIC sobre política fiscal en medio del COVID. Y también tienen tienen un video de YouTube que habla de política fiscal discrecional y estabilizadores automáticos, que vamos a hacer referencia a ellos inmediatamente. Entonces, ¿qué es la política fiscal? La política fiscal es una política económica que usa, ojo, el gasto público y los impuestos como variables de control. Entonces, primer principio de este tema, hay dos variables que son, digamos, las más importantes en este tema. ¿Cuáles son esas dos variables? Gasto público e impuestos. Perfecto. Gasto público e impuestos. Naturalmente, hay formas de gastar, es decir, el gasto no es rígido,
Hay diferentes formas de que el gobierno gaste. Entonces, el gobierno puede gastar en funcionamiento, ¿cierto? El gobierno puede gastar en inversión, y no es lo mismo. Una cosa es funcionar y otra cosa es invertir. Y el gobierno también puede hacer transferencias, ¿cierto? Entonces, la variable, digamos que la gran variable es el gasto público. Es la forma como el gobierno ejecuta el presupuesto, ¿vale? Cómo ejecuta el presupuesto. Y otra variable son los impuestos. Entonces, para poder financiar el gasto, el gobierno tiene varias alternativas. Una alternativa para financiar el gasto son los Impuestos. impuestos. Pero entonces le hago una pregunta absolutamente básica. ¿La recaudación de los impuestos le alcanza a los países para financiar todo el gasto? No, profe. No. No. De ahí la palabra déficit. ¿Ha escuchado la palabra déficit fiscal? Sí, profe. Perfecto. La palabra déficit fiscal tiene que ver con la condición de que los gastos públicos de un país superan el nivel de recaudo de la fuente de financiación que son los impuestos. ¿Cuántos tipos de impuestos hay? Ya vamos a verlos ahora. Pero no alcanza o no es suficiente esa recaudación de los impuestos para financiar el gasto público. De ahí la palabra déficit fiscal. De la palabra déficit fiscal, cuando los gobiernos cambian, entonces se presentan lo que usted conoce como leyes de financiamientos, reformas tributarias, que es un tema coyuntural, o como se lo quiera poner el gobierno. El tema es que todos los gobiernos, al entrar a gobernar, y gobernar tiene que ver también con ejecutar los presupuestos, ya sea de vigencias futuras, ya sea de, digamos, de planes de desarrollo, se encuentran eventualmente con que hay un hueco fiscal, es decir, con que la plata no alcanza. Y de ahí donde se desprenden todas estas alternativas de reformas al tributo, o sea, el tributo, que es la plata que las personas dan para ayudar a financiar el gasto. ¿Qué es un impuesto? Un impuesto es un aporte que usted hace para poder financiar los bienes públicos. A ver, cualquiera, ¿qué es un bien público? ¿Qué es un bien público? ¿Cuáles son las características de un bien público? Cualquiera. Que le pertenece al Estado, profe. Que le pertenece a todos, ¿cierto? A todos, que les pertenece a todos. ¿Sí o qué? Sí, profe. Vale, pero entonces se lo voy a poner en palabras técnicas. Un bien público, cito las palabras del compañero, es el que le pertenece a todos, pero además no es excluyente ni es rival. No es excluyente quiere decir que lo pueden utilizar todos. Y que no es rival quiere decir que lo pueden utilizar todos al mismo tiempo. Pero lo más importante es que gozar de esos bienes es gratuito. Porque se supone que usted hace un aporte con sus impuestos para que esos bienes públicos existan. Un ejemplo de un bien público, por ejemplo, es la policía. Ya se puede reír. Bueno, yo sé que ustedes se rieron, yo sé que ustedes me entendieron, ustedes son muy inteligentes. Un bien público es la policía, es decir, usted no tiene que pagar a la policía porque lo cuide, ¿sí o no? Ya se puede reír otra vez. Muy bien, ustedes son poco el sentido del humor. Pero bueno, yo hoy estoy bien de humor. Entonces, otro bien público, por ejemplo, es la justicia, ¿cierto? Es decir, usted no tiene que pagar para que se le brinden los derechos a la justicia. También se puede reír, etcétera, etcétera. Otro bien público es un puente, un parque, una carretera. También se puede reír. En sí, usted con los impuestos está financiando los bienes públicos. Ahora, no solamente a través de los impuestos se financia el gasto público. Otra manera de financiarlos a través de los, a ver, préstamos. ¿Los gobiernos prestan plata, sí o no?
Sí, profe. Vale, gracias. Efectivamente, los gobiernos hacen préstamos o empréstitos, que son préstamos en el extranjero, los empréstitos. Ahora, pregunto para cualquiera, ¿a quién le pide plata prestada al gobierno? ¿Y para qué? Al Banco de la República. Al Banco de la República le puede prestar. ¿A qué tasa le presta el Banco de la República al gobierno? Le presta una tasa que se llama tasa de intervención. ¿Y qué pasa? Abro paréntesis, por ahí escuché en la W, bueno, ya ustedes saben que ya arrancamos el debate para presidenciales, ¿sí o qué? Ya la vaina se está calentando, ya se están calentando los motores. Y X candidato lanzó una propuesta de materia fiscal y dijo, yo voy a proponer, dijo el man, porque es un man, yo voy a proponer que el Banco de la República le preste al gobierno a tasa de interés cero. Porque a mí me parece el colmo que el banco le cobre intereses al gobierno. Interesante. ¿Por qué? Porque esa es una propuesta en materia fiscal. Porque no crean ustedes que los gobiernos prestan y no pagan intereses. De hecho, así como nosotros cuando hacemos un préstamo, eventualmente terminamos pagando la mitad del tiempo intereses y después es que comenzamos a abonar a capital. Ahora, ¿por qué los gobiernos prestan? Sencillo, porque no alcanza el recaudo de impuestos para financiar todas las actividades que tiene un gobierno. Ahora, ¿quién le presta, además del Banco de la República, al gobierno? A ver, pregunto. Profe, el banco en Estados Unidos, el FMI. O del Fondo Monetario Internacional. ¿Quién más? Los países, dijo una compañera, otros países, ¿cierto? Sí, dijo una compañera, otros países. Sí, profe. Sí, otros países. Vale, perfecto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros, así como desde el punto de vista general? Que los préstamos se hacen, ¿cierto? Se ejecutan de acuerdo a los propósitos con los que se esté prestando. Es decir, los gobiernos no prestan o no le prestan al gobierno, un país no le presta para cualquier cosa. Tiene que tener un objetivo claro para que le pueda prestar determinada institución. Es decir, todos los fondos, todos los países no prestan para lo que sea. Principalmente los países como Colombia prestan para, por ejemplo, desarrollo rural, para infraestructura, es decir, para temas que tienen que ver con inversión, para temas que tienen que ver con la gente. Los gobiernos no prestan para pagar la nómina, por ejemplo, ¿cierto? Para pagar la nómina no prestan, no. Prestan para ejecutar proyectos que tienen que ver con el bienestar de la gente. Dicho esto, volvamos al tema de política fiscal. Bueno, de hecho no nos hemos salido de él. Dos variables importantes, gasto público e impuestos, ¿vale? Digamos que esas son palabras que tenemos que tener ahí, variables que tenemos que tener ahí, que son muy importantes que determinan la política fiscal. Ahora, miren lo que dice el paréntesis. Bueno, dice, variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y entrar en déficit o superávit de acuerdo a la conveniencia. Entonces, pilas que no podemos estigmatizar la palabra déficit. Es decir, que un país tenga déficit fiscal no quiere decir que tengamos que tener percepción de crisis. Por ejemplo, pongo un ejemplo. No sé si lo he puesto antes, pero por ejemplo, a ver, Andrea, bueno, yo conozco a Andrea. A ver, Andrea, ¿estás ahí? Sí, Andrea Bexaida, ¿estás? sí. Bueno, ¿cómo te digo? ¿Andrea o Bexaida? Andrea. Bueno, Andrea, entonces, a ver, una pregunta. ¿Tú sabes si alguno de tus padres tiene alguna deuda? Ahora mismo no. Ah, bueno, entonces tú no me sirves para el ejemplo. A ver, Kimberly, ¿estás ahí? Sí. Kimberly, ¿alguno de tus familiares tiene alguna deuda? ¿En tu casa hay una deuda? No, señor. No, joder, tampoco me sirve para el ejemplo. Y entonces, alguno que tenga una deuda y que me diga, yo, profe, en mi casa hay deuda. Ajá, pero suponiendo que aquí hay una deuda. Por No ejemplo, la me deuda del sirves, carro. no me sirves para el ejemplo. Quiero casos reales. Bueno, listo. A ver, ninguno tiene deuda aquí, no jodas. Tengo un curso de 40 estudiantes que en su casa ninguno tiene deuda. Bueno, voy a poner el ejemplo Diario es mío. una deuda. Sí, Diario claro. es una deuda. No, pero ¿sabes qué? Voy a poner el ejemplo mío. Pues. Yo tengo 7.000 deudas. Es más, voy a comenzar a distribuir las deudas entre mis estudiantes.
Bueno, por ejemplo, yo vivo, en este momento vivo, bueno, en cualquier lugar, en mi hogar, yo tengo varias deudas. Debo el carro, debo la tarjeta de crédito, ok, tengo deudas. Pero yo desarrollo mi vida de manera normal, es decir, yo voy al centro comercial, me baño en la playa, como cripeta, voy al cine, cojo transporte, etcétera. Es decir, que un país o que un hogar tenga deudas no quiere decir necesariamente que las personas dentro de ese hogar o dentro de ese país vivan mal. ¿Vale? Entonces, usted tiene una deuda en su casa, pero usted desarrolla su vida de manera normal, come, se baña, tiene ropa, etcétera. Entonces, dentro de los países no hay que estigmatizar el déficit, es decir, que un país tenga déficit fiscal no quiere decir necesariamente que esté mal. Pregunto, ¿usted sabe si Estados Unidos tiene déficit fiscal? Y bastante, profe. Y altísimo, ¿cierto? Altísimo. Y tiene deuda externa, o sea, deuda exterior. Profe, lo que pasa es que yo creo que mientras tenga para pagar la deuda está bien. Exactamente, mientras tenga para pagar la deuda, pero fíjate que Estados Unidos eventualmente no tiene para pagar la deuda y sigue financiando, él sigue financiando otras economías y se sigue autofinanciando a través de préstamos y a través de préstamos al Banco Central. Pero bueno, el punto es el siguiente, ¿usted tiene la percepción de que en Estados Unidos se vive bien? Claro. Sí, profe. Claro, profe. Es una percepción bien fundada. Y Estados Unidos tiene o debe altos porcentajes del PIB. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta, para que cuando ustedes, no sé, tengan que hablar un poco de temas de economía, la palabra déficit no es una palabra que sugiera que las economías están mal. Lo ideal sería que haya un equilibrio presupuestal, como lo vimos en tres sectores, es decir, que los gastos sean iguales que los impuestos, pero eso es una utopía, es decir, eso no puede pasar, sobre todo en economías que presentan una geopolítica como Colombia, geopolítica, ¿cierto? Georreferenciada desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista político y administrativo como Colombia, que es un país muy vasto, ¿no? Muy vasto en su geografía, son 50 millones de habitantes, etc. Bueno, muy bien, vamos a pasar a otro punto, ¿cierto? Para que no nos coja el tiempo. Y en esto sí me quiero detener unos minutitos, y que son los objetivos de la política fiscal. Entonces, pilas ahí que quiero que me presten atención en esta vaina. Tenemos objetivos de corto plazo y objetivos de largo plazo. Entonces, objetivos de corto plazo de la política fiscal: estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. Entonces, quiero que anoten la siguiente frase, la siguiente palabra. Anótenla, por favor, ahí en su cuadernito de control para que leamos un poco sobre esto, aunque ya yo les mandé un video sobre eso. Coloquen. Estabilizadores automáticos. Ahí en su cuadernito de control. Estabilizadores automáticos. Y anoten la siguiente frase también. Política fiscal discrecional. Política fiscal discrecional. Ya les voy a mostrar dónde se habla eso en el libro de Cuadrado. Permítanme, lo voy abriendo aquí un momentico, antes que se me olvide. Tengo que tenerlo por acá. Cierra el computador, si está como lentejo. Profe, ¿podría repetir, por favor, que se entrecortó? Estabilizadores automáticos y política fiscal discrecional. Ah, bueno, el libro de Cuadrado se los mandé por el chat, se los voy a mandar inmediatamente antes que se me olvide. Todavía tenemos tiempo, ¿vale? Todavía tenemos tiempo, estamos bien. Voy a abrirlo para mostrarle dónde están estos dos conceptos. Yo se los voy a explicar, pero para que ustedes lo tengan ahí sobre la mesa en el capítulo de política fiscal y mixta de Cuadrado, que naturalmente tendrán que verlo en algún momento. Entonces vamos a ver si esta vaina abre.
Abierto. Para que abra, por fin. Ahí está, ¿por qué no abre? Bueno, voy aquí al chat. A ver si se los puedo juntar inmediatamente. Ay, caramba. Ok, aquí ya está abriendo cuadradito. Vamos a esperar que abra completo y vamos a juntarle el libro de cuadrado. Para que lo tengan. Política fiscal y monetaria. Y aquí está principios de economía, cuadrado. ¿Ok? ¿Me confirma si le llegó al chat, por favor? Si son tan amables. Sí, profe. Vale, perfecto. Muy bien, voy a bajar a política fiscal acá en cuadrado. Y ya me devuelvo para la presentación. Solamente quiero señalarles donde pueden encontrar digamos, las expresiones que les acabo de decir. Conocimientos de política económica, monetaria, fiscal y mixta. Ok. Muy bien. Ok, lo voy a tener acá un momento y me devuelvo ahora para la presentación. ¿Estamos otra vez en la presentación? Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, profe. Perfecto, entonces, objetivos de corto plazo. Estabilizar la economía. Estabilizarla. Es decir, los gobiernos tienen la oportunidad de, cuando haya fluctuaciones económicas, tomar decisiones de corto plazo. Y eso es lo que se llaman estabilizadores automáticos. Por ejemplo, un estabilizador automático tiene que ver, por ejemplo, cuando se presenta la pandemia. Cuando se presenta la pandemia, que es un tema coyuntural, es un tema que todos somos familiares, al gobierno le tocó tomar decisiones en materia fiscal. ¿Cómo así? Es decir, el gobierno tuvo que ejecutar gastos que no tenía previstos, porque no sabía que iba a haber una pandemia. Entonces, se presenta la pandemia, disminuye los niveles de renta, se apaga la máquina, la gente comienza a quejarse, ¿y qué hace el gobierno? Utiliza un estabilizador automático que se llama transferencias. Entonces, el gobierno comenzó a girar plata a los sectores más desfavorecidos. Eso es un gasto público, en otras palabras, eso es una política fiscal. ¿Ya? Ahorita vamos a ver si es expansiva, que es restrictiva, que es contractiva, pero lo primero que tenemos que saber es que tuvo repercusiones en materia fiscal. Entonces, el gobierno comenzó a girar plata. Eso es lo que se denomina, ese instrumento, por ejemplo, es un estabilizador automático. Otro ejemplo de estabilizador automático puede ser, por ejemplo, los seguros de desempleo. Un seguro de desempleo, ¿qué es? Profe, es un seguro de desempleo. Claro, es sacar plata que no se tenía presupuestada para poder atender a los cesantes, es decir, a las personas que no están percibiendo una renta. Ahora, esos subsidios de desempleo afectan el presupuesto, ¿vale? Afectan el presupuesto, pero brindan la oportunidad de resolver problemas inmediatos. Ahora, una característica de los estabilizadores automáticos es que no, digamos que no son instrumentos de largo plazo, es decir, resuelven el problema ya, pero después sigue existiendo el problema, digamos, es una debilidad de esos estabilizadores. A lo que me refiero es que igual existen, es decir, y existen y tienen que ver con la política fiscal. Ahora, un objetivo de largo plazo ya no es estabilizar la economía, sino que
A ver si me están prestando atención lo que dice acá, que estoy señalando con azulito. Incrementar la capacidad de crecimiento. Exacto, el crecimiento económico. Entonces, en el corto plazo no se puede crecer. El crecimiento se tiene que planear, se tiene que planificar. Y ahí es donde entran las variables que se llaman políticas fiscales discrecionales, que tienen efecto en el largo plazo. Que la principal debilidad es que son lentas, pero que garantizan el crecimiento en el tiempo. Entonces, por ejemplo, una política fiscal discrecional tiene que ver con el gasto en inversión. Por ejemplo, cuando el gobierno pone a hacer una carretera, la carretera no está en 2 meses. El efecto o el impacto que va a tener la carretera no es inmediato. Puede ser en 5, 6, 7, 4, 3 años. Pero luego el efecto que va a tener esa carretera va a ser importante para la economía. ¿Me explico? ¿O estoy hablando locuras? Sí, profe, se explica. Vale, perfecto. Eso es lo que se llaman variables o políticas fiscales discrecionales. Principal debilidad, hombre, que son lentas. ¿Vale? Son lentas, pero que a la larga generan crecimiento económico. ¿Vale? Entonces tenemos 2 variables. Tenemos estabilizadores automáticos y variables de políticas fiscales discrecionales. Por ejemplo, otro estabilizador automático son los impuestos. Son los impuestos. Es decir, por ejemplo, usted cuando tiene altos niveles de inflación, usted puede utilizar un estabilizador automático, un impuesto, porque los impuestos son regresivos al consumo y cuando se frena un poco el consumo, disminuyen los precios, ¿cierto? Entonces, los impuestos pueden ser automáticos o pueden ser discrecionales de acuerdo a la forma como los use el gobierno, ¿vale? Perfecto. Y hablando de estabilizadores automáticos y de políticas fiscales discrecionales, a propósito de eso, yo les envié un video, ¿vale? No lo vamos a ver el video, simplemente quiero mostrarles que efectivamente hable de esos 2 temas por si usted lo quiere mirar. Creo que dura 10 minutos, si no estoy mal. Y si mi computador me colabora, yo se los muestro acá un momentico. Ok. Vamos a ver un poquito acá. Muy bien, ¿ustedes están viendo un video en YouTube? Sí, profe. Bien, ese video yo se los coloqué el link en el chat, que habla, si ustedes se dan cuenta, de discrecionales y de automáticos. Me gustaría que lo revisaran también, ¿vale? ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, profe. Ok, no obstante, en cuadrado, aquí estoy en un PDF que dice fiscal y mixta. Sí. Muy bien, este libro se lo acabo de colocar, que es política económica de cuadrado, ¿cierto? De aquí probablemente va a salir un taller, probablemente, a lo mejor se me olvida, no lo tenía ni en el radar, pero me estoy animando como a colocarles un taller así, rompecintura, de cuadrado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué les quiero mostrar acá? Que cuadrado hace referencia. Ay, coño, esta vaina se me queda. Ok. Hace referencia. No sé si están viendo donde dice acciones discrecionales de la política fiscal. Ay, ahí lo están viendo. Sí, profe. Muy bien. Y fíjense que acciones discrecionales de la política fiscal, voy a bajar un poquito, tiene que ver con 3 sectores. No sé si están viendo ahí que C es igual al consumo autónomo más la propensión que multiplica Y menos T más R. Sí. Ok, eso es 3 sectores específicamente. Y aquí mira que aquí se dan cuenta del multiplicador y un tema que ya ustedes conocen. Pero fíjense que también en amarillo aparecen los estabilizadores automáticos, ¿los están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces para que se puedan apoyar eventualmente en cuadrado para poder también estudiar un poco acerca de los instrumentos de la política fiscal. Me voy a devolver y me voy a ubicar ahora en Girepa.
¿Vale? Me confirman si estamos ahí donde dice política fiscal en azulito. Sí, profe. Muy bien. Entonces, nada, continuamos con el tema. Ya sabemos los objetivos de la política fiscal. Tenemos objetivos de corto plazo, estabilizar la economía. Objetivos de largo plazo, el crecimiento económico. Ya lo miramos, no hay necesidad de volverlo a mirar. Aquí nos vamos a concentrar específicamente en los diagramas, ¿vale? En los diagramas no vamos a revisar texto. ¿Por qué? Porque ya usted lo leyó o lo puede leer porque usted ya tiene el link. Entonces vamos a ir directamente a la primera ecuación. Tenemos aquí la ecuación que determina o identifica la demanda agregada. Esta ecuación para usted es familiar. ¿Por qué? Porque es la misma ecuación de pi por el enfoque del gasto, ¿cierto? Sí. Vale, chévere. Yo estoy seguro que usted se acuerda de pi por el enfoque del gasto. Entonces, la demanda agregada está determinada o está en función del consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. Quiere decir que estas variables que están aquí afectan la variable dependiente, que en este caso es la demanda agregada. Hombre, ¿qué es la demanda agregada? Pues la demanda de todas las personas que hacen parte de una economía, ¿vale? Todas las personas que hacen parte de la economía, por eso se llama demanda agregada. Ahora, ¿qué pasa? Vamos al diagrama que está acá, lo voy a poner un poquito más grande. Ok. Estamos aquí en el diagrama que dice insuficiencia y exceso. Sí. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en una teoría netamente keynesiana. Y usted, si es crítico, me dirá, profe, pero ¿por qué solamente estás dando Keynes? Porque usted no conoce ninguno. No, porque se nos hace un poco más fácil de explicar, por lo menos, el tema de política con temas de demanda agregada. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En una economía, cuando hay una insuficiencia de la demanda agregada, es decir, cuando muchas personas no están demandando bienes y servicios en la economía, hombre, lo que se espera es que hay una disminución ¿de qué? Producción. De la producción. Y esta vaina es esencial para la economía. Cuando ustedes sean políticos, presidentes, gobernantes o lo que usted vaya a hacer, se va a dar cuenta, hombre, que la economía depende específicamente de la producción. Es que usted monta una empresa para producir. Es que usted brinda un servicio para producir. ¿Cierto? Ahora, cuando muchas personas no están demandando por cualquier razón, por un ciclo de economía, por una recesión económica, por una depresión, por una crisis, disminuye la demanda agregada, provocando que hay una disminución de la producción. Cuando hay una disminución de la producción, cuando usted tiene una capacidad instalada en una empresa, pero usted no está produciendo lo suficiente, ¿usted qué tiene que hacer? Despedir. Desempleo. Despedir. Despedir. Exacto, despedir. Porque baja la producción, ojo, la producción, no la productividad, la producción. Usted tiene que despedir. Ahora, cuando aumentan las tasas de desempleo, se necesita que haya una acción de política económica, específicamente de política fiscal. Entonces, la política fiscal que debe aplicar los gobiernos cuando hay una insuficiencia de la demanda agregada se llama política fiscal expansiva. Entonces, mis queridos, ¿cuándo la política fiscal es expansiva? Ojo, cuando disminuyen los impuestos o cuando aumenta el gasto público. Pregunto, ¿cuándo la política fiscal es expansiva? Cuando disminuyen los impuestos, aumenta el gasto público. O los dos al mismo tiempo, ¿cierto? Díganme que sí. Sí, profe. Gracias, muy amable, muy amable. Entonces, ¿por qué quería que me respondieran o que ustedes dijeran o ambas? Lo que pasa es que ustedes son muy calladitos. Porque yo iba a responder, entonces ya lo dije yo mismo para responderme yo mismo, es que es muy difícil que pueda haber un aumento del gasto acompañado de una disminución de los impuestos. ¿Por qué? Porque no tendría sentido gastar más cuando hay expectativas de que se va a recaudar mucho menos, ¿cierto? Es difícil que ese escenario se dé, pero no se puede descartar del supuesto. Apaguen los micrófonos. Ok, entonces,
es importante que usted tenga claro cuándo la política fiscal es expansiva. ¿Por qué? Porque el siguiente tema, después de política monetaria, es modelo ISLM, y usted va a tener que desplazar unas curvas teniendo en cuenta la política fiscal y la política monetaria. Entonces, cuando la política fiscal es expansiva, usted va a tener que desplazar un mercado en ese modelo. Por eso es importante, o muy importante, que usted sepa que la política fiscal es expansiva cuando hay una disminución de los impuestos o cuando hay un aumento del gasto público. Vamos a explicarlo de manera más amplia. Aquí estamos, aquí dice, no sé si están conmigo en otro diagrama que dice política fiscal expansiva. Lo estoy señalando con el mouse. Sí, profe. Perfecto, muy bien. ¿Qué se espera que provoque la política fiscal expansiva cuando aumenta el gasto o disminuyen los impuestos? Hombre, lo que se espera es que aumente el consumo y la inversión o la inversión. ¿Por qué? Hombre, porque uno, los impuestos son regresivos al consumo. En otras palabras, menos impuestos, más consumo. Porque los impuestos terminan afectando directamente los precios en la economía. Y la variable más sensible al consumo son los precios. Es sencillo, ¿cierto? Si las cosas valen más, dependiendo del tipo de bien, se espera que usted consuma menos. O, por otra parte, disminuyan sus saldos reales. Es decir, que usted tenga la misma plata, pero pueda comprar menos. ¿Vale? Entonces, con la política fiscal... O sea, profe, ¿Sí? que lo del día sin IVA es una política fiscal expansiva. Total. ¿Y dónde te das cuenta? ¿Y dónde te das cuenta? Cuando prendes la televisión y ves que aumenta la demanda agregada. ¿Cómo así que aumenta la demanda agregada? Sale todo el mundo a comprar. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad de comprar a un menor precio. Cuando los precios disminuyen, usted aumenta su Consumo. Su consumo. Profe, a mí lo que me llamó la atención fue eso de dinero helicóptero. ¿De qué? Dinero helicóptero. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Pues yo no lo leí en esta página que usted nos mandó, sino en otra página, donde hablaban era como poner más dinero, o sea, darle dinero a las personas. Pero déjeme y busco nuevamente. Vale, no, el concepto no se me hace familiar, pero la aplicación sí. Entonces, voy a seguir explicando. Otra parte importante de la disminución de los impuestos tiene que ver, por ejemplo, con los impuestos a las utilidades. Y de ahí el tema de la inversión. Por ejemplo, los impuestos a las utilidades en países como Colombia es una barrera de entrada para transnacionales o para multinacionales. Es decir, muchas empresas no invierten en Colombia solamente por las tasas impositivas. Es decir, en Colombia se paga mucho impuesto. Luego, el efecto de una disminución de los impuestos genera una política fiscal expansiva, como bien lo explicó la compañera, colocando un ejemplo que el día sin IVA, ¿qué política era? Es una política fiscal expansiva porque estimula el consumo. Ahora, usted puede hacer la crítica, abro paréntesis, sí, pero la gente no tiene plata y cuando el día sin IVA sale a comprar televisores. Ah, bueno, pero ya eso analícelo usted, ¿no? La gente no se estaba muriendo de hambre. La gente era la que no tenía dónde ver televisión. Hoy estoy demasiado chistín y ustedes no se ríen, o sea, me parece el colmo porque la motivación del profesor es que usted se ría. Bueno, entonces, vamos otra vez acá arriba mientras el compañero ubica el helicóptero. Política fiscal expansiva. Aumenta el consumo y la inversión por lo que les acabo de explicar. Aumenta la demanda agregada, ¿cierto? Y si aumenta la demanda agregada, aumenta la producción. Si aumenta la producción, aumenta el empleo. Pero ojo, que las políticas fiscales tienen unas debilidades marcadas. Una, si usted gasta más como gobierno, ¿eso en qué le puede repercutir? En que ya no va a tener tanto dinero para invertir. No, aquí lo estoy señalando, Si usted se pone a gastar, exactamente. Si usted se pone a gastar haciendo políticas fiscales expansivas, corre el riesgo de que uno entre en déficit, ¿cierto? Es decir, que el desarrollo no sea sostenible, es decir, que usted se gaste la plata que todavía no le ha ingresado. Es decir, que usted consuma o desarrolle consumo futuro, ¿vale? Es decir, que haga vigencias futuras. Es decir, que usted, por ejemplo, preste plata
para pagarla en 20 años, comprometiendo los presupuestos futuros. Eso es un problema que tienen los gobiernos en Colombia. Y es que, ¿qué pasa? ¿Qué hace el gobernante, mis queridos? El gobernante saca un decreto, una vigencia futura, hace un préstamo y compromete la plata de 20 años en adelante. Luego, cuando viene el otro gobernante a los otros 4 años, ¿qué se encuentra? Una deuda súper grande que no tiene recursos, o sea, para los que, o sea, con los cuales trabajar. Exacto, una deuda gigante. Entonces, lo que se encuentra es con una deuda que sí o sí tiene que pagar porque ya se comprometió un dinero público futuro y entonces no puede desarrollar o no puede tener la capacidad o la oportunidad de desarrollar o ejecutar los presupuestos de la manera como de pronto hubiesen sido las expectativas de ese gobernante. Ahora, otra variable importante cuando hay una expansión de la economía, es decir, cuando hay una política fiscal expansiva, es que pueda provocar aumento en el nivel de ¿qué? Inflación. De los precios, ¿cierto? Es decir, puede empujar los precios. Entonces, mis queridos, esto se representa gráficamente de la siguiente manera. No sé si estamos aquí donde dice, donde está la gráfica de oferta agregada y demanda agregada. Sí, profe. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, vale, perfecto. Entonces, ubiquémonos en la gráfica. Ok, esto es el efecto de una política fiscal expansiva. Lo que hace la política fiscal expansiva es que genera, valga la redundancia, una expansión de la demanda agregada. O en otras palabras, desplaza la curva de demanda agregada hacia la derecha. Ya todos sabemos que la pendiente de demanda agregada es negativa, ¿cierto? Porque hay una relación inversa entre los precios y las cantidades producidas o las cantidades demandadas. En este caso, las cantidades demandadas porque estamos hablando de demanda agregada, ¿vale? Si estuviéramos hablando de oferta, estaríamos hablando de cantidades producidas. Entonces, nada, resulta y pasa que aquí tenemos una pendiente original, ¿cierto? De la demanda agregada que se llama demanda agregada 1 y tenemos una pendiente positiva de 45 grados que representa la oferta agregada. Y tenemos un equilibrio que es E. En este equilibrio encontramos precios de equilibrio y cantidades de equilibrio, cantidades demandadas de equilibrio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Se utilizó un instrumento de política fiscal, por ejemplo, se aumentó el gasto público y la curva o la pendiente de demanda agregada se desplazó hacia la derecha, generando consigo, que esto es lo que nos interesa, un nuevo equilibrio, que es este equilibrio que está aquí, donde se intersecta la demanda agregada 2 con la oferta agregada. En este punto, ¿qué nos podemos dar cuenta? Uno, que hubo un aumento de Q, es decir, un aumento de las cantidades demandadas, ¿vale? Es decir, la expansión económica o la expansión fiscal lo que provocó es que las personas demandaran mucho más, por lo tanto aumentó la producción, ¿vale? Aumentó la producción. Pero trajo consigo también un incremento en el nivel de Precios. Ok, entonces, ¿qué se espera cuando todas las personas salen todas a comprar el mismo día? ¿Qué se espera? Que los precios Suban. aumenten. Es decir, y esto lo hace el mismo mercado. Hay una expectativa de que usted va a aumentar su nivel de ingresos, inmediatamente el mismo mercado hace que los precios aumenten. Hay una expectativa de que usted tenga, de que, por ejemplo, haya un incentivo al consumo de dinero, es decir, una disminución de las tasas de interés, los precios inmediatamente aumentan en la economía. Entonces, voy a resumir, ¿vale? Voy a sintetizar. Vamos a colocar un poquito más pequeño, voy a sintetizar. Cuando hay insuficiencia de la demanda agregada, disminuye la producción, disminuye el desempleo, se aplican políticas fiscales tendientes a expandir la economía, se puede utilizar una disminución de los impuestos o un aumento del gasto público. Una política fiscal expansiva genera consigo o se espera que genere un aumento en el consumo. Este aumento en el consumo, naturalmente, un aumento en la producción, un aumento en los niveles de empleo que se traducen en aumento en los niveles de renta,
pero generando eventualmente un déficit fiscal o un aumento en los niveles de inflación. Gráficamente se representa una política fiscal expansiva con una expansión de la demanda agregada, provocando aumentos en los niveles de producción, pero acompañado de aumentos en los niveles de precios. Pregunto, mis chicos, ¿eso se entiende? Sí, profe. Vale, perfecto. Ok, vamos entonces a una política fiscal restrictiva. Bueno, todavía no, restrictiva no. Vamos primero a un exceso, es decir, el caso contrario. Y aquí ya solamente le vamos a dar trámite. ¿Por qué? Porque es exactamente lo contrario. ¿Vale? Entonces tenemos, por lo contrario, cuando hay un exceso de demanda agregada, ¿me confirman si estamos ahí, por favor? Sí. Sí, profe. Vale, muy bien. Cuando hay un exceso de demanda agregada, es decir, que muchas personas están consumiendo bienes y servicios en la economía de manera prolongada en el tiempo, todas en el mismo ciclo de la economía, se espera que haya un aumento en los precios. Un aumento en los precios genera naturalmente altos niveles de inflación. Cuando los precios aumentan en la economía, a usted le disminuyen sus saldos reales. A nadie le gusta pagar más. Ahora, paréntesis, la inflación no es mala. La inflación lo que tiene que ser es controlada. Porque la inflación a la larga lo que termina determinando también es que posteriormente puedan haber otro tipo de aumentos, como por ejemplo aumento en los salarios. Solo que los salarios deben aumentar por encima del IPC, ¿vale? O sea, es decir, el aumento del salario debe superar los niveles de inflación nominal. Ahora, los precios tienen que aumentar porque los empresarios o las personas que ofertan, ¿cierto? Que venden, tienen que producir y a veces los costos de producción aumentan, el costo de los insumos, por temas de aranceles, por temas de importación o de materia prima, y naturalmente todos esos costos tienen que ir trasladados al precio. Por eso que aumenten los precios no está mal. Lo que está mal es que aumenten de manera exorbitante, de tal forma que vayan en contra del consumo de las familias. En todo caso, la inflación tiene que ser contrarrestada con políticas fiscales restrictivas. Entonces, ¿cuándo la política fiscal restrictiva? Hombre, cuando aumentan los impuestos o cuando disminuye el gasto público. ¿Cuándo la política fiscal restrictiva? La clase se cayó. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe. Ajá, pero yo hice una pregunta. ¿Ustedes no la escucharon? Yo no, profe. Bueno, la voy a hacer otra vez, ¿vale? ¿Cuándo la política fiscal es restrictiva? Cuando aumentan los impuestos. O Y baja el gasto o baja el gasto público. Baja el gasto público. excelente. De pronto no se escuchó, pero en el evento que sí se haya escuchado, le voy a pedir el favor a los 4 o 5 estudiantes que contestan, que me contesten, ¿vale? Porque de alguna forma uno ahí marca también los tiempos. Entonces, claro, la política fiscal es restrictiva cuando aumentan los impuestos o disminuye el gasto público. Ahora, pregunta para cualquiera que quiera participar. ¿Qué política es más popular? ¿Qué es más popular? ¿Qué le gusta más a la gente? ¿Que aumenten los impuestos o que disminuya el gasto público? Que disminuya el gasto público. Que disminuya el gasto público. Perfecto. Me encanta la respuesta. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Figúrese que, por ejemplo, ahorita que vamos a estar en campaña a la presidencia, usted va a escuchar las siguientes frases. En mi gobierno voy a disminuir los impuestos. Y todo el mundo, ¡guau! Va a disminuir los impuestos. Me gusta este man. Me gusta este man porque va a disminuir los impuestos. Claro, porque a la larga las personas sienten que son abusadas en los niveles de impuestos. Paréntesis, vamos a mirar los impuestos en Colombia. Vamos a mirar los impuestos en Colombia. Ok, no sé si están viendo conmigo aquí donde dice tipos de impuestos nacionales en Colombia. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces tenemos impuesto a la renta, tenemos IVA, que es el valor agregado, que es un impuesto indirecto, tenemos retención en la fuente, tenemos impuestos al consumo,
al patrimonio, la gasolina tiene como 7 impuestos y una cantidad de impuestos que existen en Colombia, ¿vale? Que a la larga terminan eventualmente aburriendo a la gente. ¿Cuánto paga usted de IVA? Que es lo que único que podría preguntar yo de aquí. ¿O cuánto paga de retención? Bueno, depende del servicio que esté prestando y el monto. ¿Cierto? El 19%. Busque por favor en internet cuánto es el impuesto a las utilidades, por favor. Busque ahí en internet impuesto a las utilidades y me cuenten cuánto está el impuesto a las utilidades. Ay, caramba. El 10%. No, impuesto a las utilidades. Tiene que estar en el 30 y pico %. 32%. Perfecto. Miren, si usted es un empresario y usted quiere colocar una empresa naturalmente para generar empleo, usted ya tiene que saber que usted tiene que pagar el 32% de impuestos a las utilidades. Entre otros impuestos que seguramente se generarán a partir de su actividad económica. Entonces, mis queridos, miren, vamos a volvernos entonces acá. El aumento de los impuestos naturalmente es impopular porque afecta el bolsillo de la gente. ¿Por qué inició el tema del paro? El paro nacional. El paro nacional tenía 7.000 problemas estructurales, pero se detonó por algo, ¿cierto? ¿Por qué se detonó? Por la reforma tributaria. Exacto, porque a la gente se le iba a tocar el bolsillo. ¿Por qué se le iba a colocar el bolsillo? Abro paréntesis y me salvaguardo la opinión para mí mismo. Porque un tipo que es el ministro de Hacienda, que es el encargado de la política fiscal, le dijo al presidente, vea, el hueco se tapa así. Él no dijo, el hueco se tapa así y estoy jodiendo a la gente. No, porque él no es social, él es técnico. Y el tipo dijo, ¿usted quiere que se tape el hueco, presidente? Bueno, el hueco se tapa así. Este presidente parece que no se enteró bien y iba a pasar al Congreso la propuesta de reforma tributaria y naturalmente todos los políticos que velan por el bienestar de la gente dijeron, no, imposible, se está afectando el bolsillo de las personas. Es decir, una política impopular que terminó generando un malestar y ese malestar sacando todos los problemas estructurales que tiene este país que siempre hemos tenido. Entonces, las políticas fiscales restrictivas van dirigidas a aumentar los impuestos para poder tener un saldo presupuestario más grande o disminuir el gasto público. Pero resulta que usted a veces no se da cuenta cuando disminuye el gasto público. Pero no se da cuenta desde el punto de vista de los números, pero por percepción sí se da cuenta. Por ejemplo, cuando salen protestas porque no se aumentó, por ejemplo, el presupuesto para educación. Eso es una disminución del gasto público, ¿cierto? O cuando no se destinaron dineros para la salud. Eso es una disminución del gasto público, ¿cierto? O cuando usted no ve el pavimentico, porque abro paréntesis otra vez, usted relaciona la prosperidad con el pavimento. Entonces, cuando no hay pavimento, usted también lo nota. Lo mismo cuando usted necesita generar percepción de prosperidad, revienta la calle, la vuelve a poner o pavimenta 3 calles y dice a la gente que usted está haciendo cositas. Ojo, no estoy hablando de ningún caso en particular, por favor. Entonces, nada, ya sabemos que la política fiscal restrictiva, cuando aumentan los impuestos o disminuye el gasto. Entonces, vámonos acá. La política fiscal restrictiva, no sé si estamos viéndolo aquí en un cuadrito azul, por favor, alguno que me confirme. Sí, profe. Ok, cuando la política fiscal restrictiva entonces disminuye el consumo, naturalmente, porque por ejemplo puede haber un aumento en los impuestos, naturalmente disminuye la producción y esto lo que hace es que bajen los precios. Porque si hay una disminución de la producción, entonces, digamos, de alguna manera se va a ver abocado a una disminución de los precios para que pueda aumentar la demanda, pero entonces la política fiscal restrictiva puede generar eventualmente un superávit y una disminución del empleo. ¿Por qué? Porque baja la producción. Gráficamente se representa de esta forma: una contracción de la demanda agregada, pasando del equilibrio E al nuevo equilibrio, donde
disminuye la producción, pero viene acompañado de una disminución de los precios. Muy bien, perfecto. Entonces, de esta manera nosotros podemos concluir esta primera parte de la clase diciendo lo siguiente, para que usted lo tenga muy en cuenta. La política fiscal tiene dos variables fundamentales que son los gastos y los impuestos. ¿Vale? Hay un saldo presupuestario de pleno empleo. Anote este concepto, por favor. Saldo presupuestario de pleno empleo. Saldo presupuestario de pleno empleo. Y un saldo presupuestario efectivo. Y usted tiene que buscar 4 vainas. Estabilizadores automáticos, variables discrecionales, saldo presupuestario de pleno empleo y saldo presupuestario efectivo. Entonces, tenemos variables gastos, impuestos, tenemos políticas fiscales expansivas, tenemos políticas fiscales contractivas. Ahí dice restrictiva, pero yo utilizo generalmente la palabra contractiva, porque la palabra restrictiva la utilizo en política monetaria, porque en política monetaria sí se restringe la cantidad de dinero. En este caso aquí se contrae la demanda agregada. Una expansión de la política fiscal naturalmente puede expandir la demanda agregada, que las personas tengan más renta, más consumo, pero tiene un efecto sobre los precios en la economía. La política fiscal restrictiva contrae la demanda agregada, ¿cierto? Disminuye la producción, pero eventualmente pueden disminuir los precios. Entonces, en síntesis, eso es lo que acabamos de explicar. Quiero que pasemos a un material supremamente reciente de la Universidad de AFIC. Me dicen si estamos ahí, por favor. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a bajar aquí y vamos a resaltar un par de vainitas, ¿vale? Un par de vainitas y terminamos. Ahorita que terminemos, algunos que haya entrado a la clase y yo no haya llamado porque no había entrado, me confirma para anotarlo en la listica, que la voy a tener en cuenta, ojo, no en la valoración, pero que la tengo en cuenta, la tengo en cuenta. Creo que una pregunta. Señor. El tema de la lista, cuando está la X es porque asistió. Epa. Ah, vale. Okay, mira. No sé si usted llamó lista. Disculpe, cuando yo no había ingresado, pero entonces yo ingresé y usted no llamó lista desde que yo ingresé. Mija, pero acabo de decir eso, que cuando se acabe la clase, el que haya entrado después de la lista me diga para anotar una lista, lo acabo de decir. Bueno. Entonces, ¿estamos donde dice política fiscal en Colombia en el 2020? Sí, señor. Ok, voy a leer, este párrafo lo voy a leer. Dice, en Colombia en el año 2019 e inicios del 2020 los indicadores económicos mostraban buenas estadísticas y proyecciones macroeconómicas, principalmente en el PIB, luego de que se presentara una desaceleración al 1.4% en el 2017. Este crecimiento económico aumentó hasta llegar a 3.3% en el 2019, promovido por una sólida inversión y consumo privado, ¿vale? Entonces vamos a verlo gráficamente. Aquí tenemos crecimiento anual en América Latina 2018-2019 y nos vamos a dar cuenta que en el 2019 Colombia fue el país que tuvo mayor crecimiento económico en Latinoamérica, ¿vale? Mayor crecimiento económico por encima de Chile, que es una economía fuerte, ¿vale? Colombia estuvo por encima, ¿vale? Ahora, ¿qué pasó? Vamos a seguir. Acá. En el año 2020, enero y marzo fueron meses muy buenos. Pero en el 2020, en marzo, ¿qué pasó? Comenzaron los efectos de la pandemia. Y Colombia tuvo una desaceleración de la economía hasta caer en un decrecimiento económico del 4% o un decrecimiento como usted lo quiera llamar. No obstante, las políticas, bueno, vamos a colocarlo acá, lo voy a sombrear. Las políticas fiscales que se utilizaron para contrarrestar los efectos de la pandemia en el corto plazo fueron los siguientes. Miren, el aumento del gasto público por parte del gobierno para enfrentar la pandemia se debe principalmente a 3 factores. Pregunto,
¿El aumento del gasto público es una política fiscal de qué tipo? Expansiva, profe. Gracias, expansiva, muy bien, perfecto. Ok, 3 factores que se tuvieron en cuenta para hacer esta política fiscal expansiva fue recursos para atender la salud pública. 0.8% del PIB se utilizó para atender la salud pública. También se utilizó 0.9% del PIB para brindarle una mano a la población más vulnerable. Creo que esto tiene que ver con el tema del helicóptero que dijo el compañero. Y medidas para salvaguardar los trabajos y sostener las relaciones comerciales de las empresas, 0.8% del PIB también. Es decir, todas estas se constituyen en políticas fiscales expansivas a propósito del tema que estamos hablando. No obstante, fíjense que aquí tenemos, lo voy a poner un poco más pequeño, algunos decretos a propósito de políticas fiscales expansivas. Y aquí podemos ver todos los decretos que fue firmando el gobierno para poder atender la recesión económica. Entonces, se establecieron aranceles cero para productos sanitarios, etcétera, 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 etcétera. Esos son decretos para orientar la política fiscal. No obstante, y esto sí lo voy a poner en grande y voy a terminar con esto, voy a leer, dice, es evidente que las políticas encaminadas a aumentar el gasto en temas de salud, reprimir la sociedad y las decisiones que ayudan con estímulos económicos con el fin de amortiguar la caída de la producción son exageradamente caras. En este sentido, según el último informe del Instituto de Finanzas Internacionales, ojo, la deuda pública de Colombia ha aumentado el 51.3% del PIB en septiembre de 2019 al 62.2% en septiembre de 2020. Es decir, que nosotros estamos debiendo más del 50% del Producto Interno Bruto a costa o a causa de un incremento del gasto público. Entonces, chévere cuando las políticas fiscales son expansivas, pero son demasiado costosas para el país. Por eso a veces nosotros, de manera muy alegre, pretendemos, y esto es una reflexión simplemente para terminar, que todo fluya de manera muy próspera, de que se inyecten capitales, de que se transfieran dineros, no sabiendo eventualmente que en Colombia hay problemas de deuda pública muy importantes que eventualmente pueden frenar todos estos estímulos. Bueno, mis queridos, entonces, de alguna forma lo que tiene que ver con la clase de política fiscal, digamos, ya lo acabamos de conversar. No sé si tienen alguna pregunta, duda o inquietud al respecto, la pueden hacer en este momento. Bueno, la verdad estoy seguro que no tienen ninguna duda ustedes. Bueno. Entonces, personas que no estaban en el llamado a lista, me van diciendo su apellido, por favor. Navarro, profe. ¿Otra persona? Ramírez, profe. ¿Qué dijiste? Ramírez. No, Ramírez. Ramírez. Profe. Juan Diego. Juan Diego, ok. ¿Alguno más? Rodríguez. Profe, Melo Rodríguez. también. ¿Quién? Mercado. Mercado Vargas. Ok. Además de Mercado. Melo. Muy bien. Además de Melo. Profe Rodríguez Atencio. Rodríguez Atencio. Ya ahí estás. ¿Qué más? ¿Ya? Bien. Ok. No siendo más, pero tampoco menos. Quiero saber si no tienen queremos alguna preguntar. inquietud más. ¿Sí? Adelante. Sí, como nosotros teníamos ya un calendario establecido, pero como se metió lo del festivo y eso, y que no pudimos dar una clase, entonces para el lunes que hay clase normal. Clase. Sí, política monetaria. Y rodamos lo demás, lo rodamos. Nos tomamos la semana esa de
de recuperación para dar clases y que recupere el que tenga que recuperar y punto. Profe, No más complicado, ¿sí? yo tenía una duda también. ¿Usted me puede recordar en qué capítulo es que está la información en el libro de Cuadrado? En el capítulo que se llama Política Fiscal y Mixta. Ok, gracias. Sí. Okay. ¿Algo más? ¿O alguien más? No, profe. Chao, Bueno, gracias. bueno, entonces que tengan una buena tarde, una buena noche. Nos vemos entonces el lunes. Bendiciones. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Gracias, profe.